José Ramón Cosío. Doctor Cosío, buenos días, bienvenido, buen martes, 10. Hola, muy buenos días. Importante marcar el 10, después del 8 y del 9, el 10. Ah, sí. Bienvenido. Estamos cerrando dos grandes acontecimientos, me parece, para la vida nacional, de ese tamaño creo que son los dos acontecimientos. Muy fuerte todo, ¿no? Muy fuerte, me parece que la convocatoria y la manera en la que se realizó la marcha despejó las dudas en el sentido de que eran convocados, acarreados, manipulados. Había una gran cantidad de contingentes, como todos pudimos ver, personas más de derechas, de izquierdas, feministas, pero me parece que todas concentradas en una sola demanda, que es alto a la violencia, como parte, digamos así, más general, y subyaciendo a eso también una condición de lo que hemos hablado aquí ya varias veces, de cambio histórico, de cambio de ciclo, de cambio de tiempos y de visiones, que me parece que era un reclamo adicional, pero me parece que fue un ejercicio cívico importantísimo, muy lindo, tanto el del domingo como el del lunes. Bueno, extraordinario sin duda. Déjame detener en esta parte que tiene que ver con la interpretación de si esta marcha estaba con mano negra, que si había intentos de empujar a una crisis para el gobierno de la República, etcétera. Desde luego había una pluralidad y una multiplicidad verdaderamente notable. Pero también había cosas, ¿no?, que tendrán que esclarecerse. Sí. Comentábamos tú y yo antes de iniciar al aire esta conversación formalmente, este video que empezó a circular, que nosotros no tenemos explicación, solamente sabemos que hay un video que está circulando de estas muchachas vestidas de negro, embosadas, ¿no? Varias de ellas, expresaron violentamente su presencia ahí, hubo ruptura de algunos cristales, hubo quien aventó una bomba molotov y sí dañó a una colega periodista, reportera del Universal, a quien le mandamos un abrazo. Sí, un abrazo también. Sí hubo situaciones, hubo lesionados por estas acciones que desde luego no representan, pero para nada, el espíritu de la marcha. No representan para nada la esencia de miles de mujeres en la calle con otro sentido totalmente distinto a generar el daño a otra persona o a otras personas en todo caso. Este video que estábamos viendo hace rato, doctor, bueno, con la reserva del caso, porque no tenemos más información que la que está circulando en redes de estas imágenes de unas muchachas que están vestidas de la manera en que estaban vestidas las que fueron agresoras, bajando de un camioncito como de la policía bancaria, ¿no? Exactamente. Miren, a ver si lo tenemos por ahí. Se los mandé hace ratito, Olivier, ¿lo tienes? Este que te mandé ahorita, a ver si lo tienes por ahí porque te lo acabo de mandar. Sí, este video está circulando en redes desde ayer en la tarde y efectivamente se ve bajar a unas 6 o 7 chicas de un camión de la policía bancaria industrial, un camión con sus colores rojo y azul, y hay varios miembros masculinos y femeninos de esa corporación que están ayudando a las chicas a bajar. Como dices tú, no tenemos la totalidad de los elementos, al menos yo, para hacer un juicio, pero sí me parece de la mayor importancia que se analice y que las autoridades efectivamente tomen en cuenta esto. Sería realmente muy, muy, muy grave que una corporación como esta hubiera prestado, hubiera alentado, hubiera entrenado, cualquier cosa que se haya pensado a un grupo de personas para que trataran de descarrilar la marcha y las muy legítimas e importantes reivindicaciones. Creo que esto sí sería gravísimo y ojalá que se abra. Ahí está el video. Ahí está el video, mira. Pero fíjate, la señora que está arriba es una policía. Es una policía que está ayudando a bajar a estas muchachas que están embosadas, que son las que iban vestidas de negro y que, bueno, pues al final de cuentas están ahí. Es una escena tremenda esta, ¿no? Es una escena tremenda. Que tiene que ser explicada, ¿no? Sí, yo creo que sí. Dice bancaria, ¿no? Bancaria industrial, sí, es esta corporación que cuida. Esta mujer que tiene el pelo rubio, se le ve perfectamente el rostro. Sí. ¿De qué policía es? Bueno, sí. Entonces ojalá que se aclare, igual va a decir, no era de ese día, estaban detenidos, lo que sea, pero esto sí me parece que es un asunto de una gran implicación, porque entonces las ideas de que la marcha la querían descarrilar unos, la querían utilizar otros, podemos ir aclarando qué es lo que aconteció, ¿no? Y este sí es un episodio que tiene que ser esclarecido, desde luego. Exactamente. Tiene que ser esclarecido esta escena, en todo caso, de mujeres bajándose de este vehículo, y pues son las que llevan el rostro cubierto, y es el tema, ¿no? Si había intenciones chica, de mira, descarrilar. del pelo rojo no es policía y las baja, entonces tampoco
yo creo que no cabe una interpretación, se me ocurre ahora de, no es que estaban detenidas y las estábamos llevando a un lugar, porque creo que la policía no tiene esas facultades, y esta mujer que está abajo es la que las está coordinando. Creo que todo esto es de verdad muy importante por los actos de violencia que se dieron, por los daños que se produjeron a los comercios, a la propiedad de algunas negociaciones. Entonces sí creo que es un asunto central. Pero más allá de esto, me parece de verdad que fue un acto importantísimo, y algo que sí creo que vale mucho la pena, porque ese sí es central, no podía haber sido una manifestación de este tamaño con estos objetivos. Son como las chicas que están detenidas, que probablemente se refiera a esto que es en el Poli, ¿no? En el Poli hay una escena, hay que ver si el video que acabamos de ver corresponde a esta escena continuada donde fueron detenidas y luego fueron liberadas. Exacto. Entonces eso puede ser también que esté explicando, también que esté explicando. Pero bueno, hay que ver si las mismas escenas, las mismas personas son de una escena y de la otra. Exacto. Entonces todo eso vale mucho la pena que se esclarezca, porque de verdad no puede contaminarse un acto tan importante como este con algunas condiciones de violencia que creo que, más allá de los daños, en fin, creo que no es ni lo más sobresaliente de todo el proceso histórico que vivimos el domingo. Ahí está la escena donde están subiendo al vehículo. Exactamente. Entonces habría que Entonces subieron y luego bajaron. Igual puede ser esa la explicación. Esta puede ser la explicación de lo que estaba viendo hace un momento nosotros. Bueno, son los videos que están circulando, pero bueno, eso es lo que puede estar explicando. Para ir agregando. Para agregar a la información, entonces bueno, están bajando después de haber sido detenidos. Exacto. Todo eso es muy importante para que de verdad vayamos despejando la mayor cantidad de información y si nos quedemos al final del día, y ojalá muy pronto, con lo que es esencial al sábado y al domingo y al lunes. Esto es con todo lo serio que es anecdótico, en caso que se aclare ya, y vayamos a lo central, que es la enorme manifestación. Bueno, hay otro momento también, déjame aprovechar en esta parte inicial de la conversación, doctor José Ramón Cosío. En el caso nuestro, tuvimos oportunidad de transmitir varias horas, estuvimos presentes en la marcha con todo el equipo de mujeres de Aristegui Noticias. Bueno, una parte estuvo acá en las instalaciones centrales, digamos, y otra parte estuvo transmitiendo desde la propia marcha. Ahí estuvo Araceli Ledesma, Olivier Cuevas, Carla Suárez, estuvo todo el equipo, Kire Miret estuvo también en la transmisión, todo el equipo de mujeres que estuvimos transmitiendo ahí. Y bueno, en una de las muchísimas entrevistas que hicimos, estábamos ya en el regreso caminando sobre Reforma, porque yo tenía que estar a las 5 de la tarde para hacer un programa en vivo junto con CNN ese mismo día, ya por la tarde, y en el camino, bueno, hablamos con muchas mujeres, varias de ellas que nos dijeron, nos estamos regresando porque no podemos llegar al Zócalo, entre que hay mucha gente y entre que hay eventos de violencia que nos inhiben, y entonces estaban bastantes regresándose que no alcanzaron a llegar al Zócalo. Entrevistamos a una chica que estaba también ella gritando, y ella fue la que expresó un reclamo a López Obrador de manera muy, digamos, sonora, por decirlo así, ¿no? Y entonces, bueno, ahora estoy viendo las interpretaciones que se dan, uno que otro macho periodista, que también los hay, ¿no? Que también tenemos un par de periodistas machos que andan por ahí difundiendo cosas falsas. Pero bueno, esta escena se da en la misma lógica de entrevistar a mujeres que iban caminando libremente y a alguien que dijo que estaba ahí para prácticamente echar a López Obrador del poder. Bueno, eso era una de las muchísimas otras voces que escuchamos en otro sentido, y creo que al final, mira, ahí tenemos la imagen, es una jovencita que iba gritando, y que después, junto con otra jovencita, cuando las demás mujeres empezaron a gritar no violencia, se echaron a correr. Pero en el camino dijeron, bueno, pues que esa marcha era, para efectos prácticos, una marcha para echar del poder a López Obrador. El propio presidente después usó o mencionó esta entrevista a pregunta expresa de algunos de los periodistas que estaban en la conferencia de ayer, y entonces él dijo que se difunda mucho, un poco para decir, esto es lo que estaba detrás de la marcha, y lejos estaba de representar esta voz, que era una que se escuchó de muchísimas otras, el sentido de la marcha. No, y si tienes una marcha de varios cientos de miles de personas, de veras, varios cientos,
pues seguramente en toda la marcha habrá 1, 2, 3, 10 que les parezca muy correcto protestar en contra de López Obrador radicalmente. Pues, o muchas más de otras maneras. Otras maneras. En su derecho de opinar sobre, a favor o en contra del presidente. No era una marcha ni a favor, ni esencialmente en contra. Habrá muchas voces críticas de las que caminaban ahí, sin duda. Sin duda, pero ese ni era el objetivo de la marcha, ni consolidó eso, ni constituye eso, digamos, el corazón de la marcha. La marcha era de verdad una cuestión completamente diferente. Yo creo que la parte observable de los gritos, las pancartas, las consignas, era una marcha contra la violencia. Me parece que en el fondo es un empoderamiento, es un cambio de condiciones, es un cambio de prácticas, es un cambio de símbolos de las mujeres en el mundo. Nosotros tenemos la modalidad muy particular y muy lamentable y muy triste de las muertes. Pero en otros países que no tienen estos niveles de muertes, ni estos niveles de violencia física, ¿por qué se está dando también un proceso histórico muy semejante? En Chile no tienen desde luego y afortunadamente el nivel de personas muertas y desaparecidas, tienen otros problemas. Entonces, ¿qué es lo que nos indica? Poderosísima Chile, claro, pero ¿qué nos indica? Que la expresión concreta nuestra es por muertes y violencia, pero que el cambio general de ciclo se está expresando. Yo te decía el otro día que platicábamos, a mí esto me recuerda mucho, de veras, el 68, era un cambio de los jóvenes rompiendo el patriarcado de sus padres, hombres y mujeres en esos años 60, pero había manifestaciones aquí en Berkeley, en París. Claro, las modalidades históricas eran distintas. Aquí era Díaz Ordaz, el ejército, las Olimpiadas. En París, desde luego, no era lo mismo, era De Gaulle, eran otras cosas, pero eran modos de rompimiento. Creo que son ciclos históricos generales que tienen sus modalidades particulares en cada país. Entonces, por eso, aquí la modalidad que observamos mucho, me parece a mí, es violencia. Sí, pero es el cambio histórico de otras formas, que me parece que es una acumulación de conquistas feministas a lo largo ya de varios años, desde los primeros discursos, la píldora, muchas cosas que se han ido acumulando y que me parece que hoy estallan, afortunadamente, para cambiar completamente la forma de relación. Totalmente de acuerdo, es un cambio civilizatorio, como hemos platicado aquí, desde todos los puntos de vista. Hemos visto también las marchas que tuvieron lugar en por lo menos 60 ciudades de México, por lo menos en 60 ciudades de la República Mexicana hubo experiencias el 8 de marzo muy importantes, y desde luego ayer el paro fue impresionante. O sea, todas las portadas, decíamos, de los periódicos traen imágenes de la ausencia de mujeres. Digo, algunas fueron a trabajar, algunas por decisión propia mantuvieron sus actividades, otras porque no pudieron dejar de trabajar, pero el mensaje pacífico fue verdaderamente rotundo. Y fíjate algo, antes de entrar ayer, no sé si viste las fotografías de la marcha en Madrid, por ejemplo, era inmensa, inmensa en Cibeles, o sea, una cantidad enorme de personas. No puedes decir eso también estuvo armado, es decir, hay que entender que la corriente en México participa de un momento de cambio civilizatorio mundial, y el que lo quiera ver de otra manera no entiende nada. Y con coronavirus salieron a marchar, hubo manifestaciones, sí, hay que entender que es un ciclo de verdad. Eso sí, faltamos todas las reglas de la precaución del coronavirus, muchos besos, abrazos hubo todo el tiempo, eso sí, pero pues de hablar, ¿no? Espero que no haya afectaciones epidemiológicas, ojalá pero eso sí hubo muchos abrazos y besos. Y el día de ayer, efectivamente, entre las mujeres de la marcha. Sí, y el día de ayer estuvo espectacular, ¿no? Yo tuve que salir a una reunión de trabajo temprano, fui a un restaurante, había 2 señoras que tengo amistad allí, trabajan en este lugar y fueron a trabajar, me dijeron, nosotros estamos prácticamente de guardia, y muy en este restaurante al que tuve que ir, y después de la oficina no vino nadie, salí a la calle, de verdad era un día, yo creo que muy importante en términos de protesta civilizada, pacífica, sin agresiones, la de ayer. Y es otra forma de protestar. Por supuesto, es una forma de protestar muy fuerte, y ahora el gran tema es qué sigue, porque este impulso, este vigor mostrado de las mujeres en México, esta determinación de expresarse en contra de la violencia de género, desde luego tiene que conducir a cosas muy importantes, desde el gobierno, desde el poder judicial, desde las familias, desde los medios, desde las escuelas, o sea, todo por hacerse.
Mira, yo creo que esta es la pregunta central. Yo no quiero decir lo que deben hacer las mujeres, esa es su agenda, porque además en esto debe ser uno muy cuidadoso. Lo que sí pienso es que otros sectores de la sociedad, ellas tendrán sus reivindicaciones, sus procesos, sí debemos hacer cosas muy importantes. Creo que las empresas privadas, las instituciones financieras, los despachos, los hospitales, en primerísimo lugar debemos generar los códigos y los protocolos de acoso sexual y acoso laboral internamente. Me parece que este es de verdad un asunto central. Hay instituciones, sobre todo las universitarias, que los están emitiendo, pero hay otras, muchas, que no los tienen. Los despachos, un mundo cercano al mío, el despacho de los abogados, tienen protocolos, sabemos qué se puede hacer, con quién se va. Ahí están mujeres que ayudan, que apoyan en la creación de esto. Hay que tener comités adentro de las empresas para que en caso de que vaya una chica, una señora, una mujer en general, a decir, oiga, me sucedió esto, a ver, vamos a tomar estas medidas, vamos a hacer esto, vamos a consolidar todo esto. Creo que esa parte de los protocolos como reacción es importantísima. La segunda que me parece central es que el gobierno sí tiene, con toda franqueza y como dice el presidente, con todo respeto, que ajustar sus entendimientos y sus consecuencias. Creo que sería sumamente grave que se siguiera presionando por parte de las mujeres, que eso está muy bien y ese es su derecho, y del lado del gobierno no hubiera una respuesta estructural, que siguiéramos simplemente diciendo cosas así anecdóticas o episódicas, pues sí, pues no, lo que sea. Creo que sí tiene que haber una política mucho más fuerte y tiene que estar cortada en muchos niveles. El tema de las guarderías, más allá de si son o no subrogadas, sí tiene que hablarse. La casa de las mujeres violentadas se tiene que volver a retomar como programas sociales, no simplemente como becas. Me parece que otra vez tenemos que saber qué están pasando con las mujeres desaparecidas junto con los hombres, pero aquí hay un problema particular. Sí, creo que tiene que reaccionarse con un programa integral. Me parece que sería muy delicado que siguiera habiendo una presión y que el gobierno se cerrara, que considerara que todo es una afectación al mismo, porque entonces sí, y lo hemos visto históricamente y desde luego no es deseable, se empiezan a tomar caminos alternativos de la violencia ante la cerrazón y ante la imposibilidad de hacer cosas. Esto sí me parece que el gobierno, con toda franqueza, más allá de si es el presidente más feminista de la historia, más allá si es el gabinete con más género, más allá de todas esas cosas, de veras tomar como un programa estructural y reaccionar a algo que afortunadamente se está dando y se le puede salir muy, muy mal de las manos. Bueno, tenemos aquí, déjame recuperar lo que hace rato dijo el presidente López Obrador sobre el tema, ¿no? Porque, bueno, el presidente ha dicho varias cosas en el antes, durante y después de la marcha y del paro, de la marcha del 8 y del paro del 9. Entonces, dejamos aquí correr con lo que nuestra colega Gina Hernández está monitoreando de la conferencia matutina esta mañana en Palacio Nacional. Y sí, se refirió a la protesta de las mujeres y bueno, pues vamos a ver qué es lo que informa y dice el presidente de la República esta mañana. Si quieres, te invito a estos audífonos para escucharlo juntos. Decirles que ayer fue el movimiento o la protesta de huelga de las mujeres. No tengo información objetiva sobre cuántas mujeres pararon, niñas, mujeres, pero vamos a tener pronto ya un informe. Lo interesante es que se protestó y que no hubo violencia. Ayer fue un día sin violencia. Inclusive hasta en lo que tiene que ver con la violencia en general, desgraciadamente padecemos. Ayer bajó en el país el número de homicidios y de otros delitos. Eso sí lo tengo, eso sí se los puedo decir. Pues ayer, si ponemos, fueron como 75 homicidios, el promedio es más alto y por cierto ya vamos a informar. A ver.
Bueno, es el presidente de la República con los datos y las cifras. Bueno, hay que decir que Nadia N., estudiante de la Ibero de León, en León, Guanajuato, pues fue asesinada este fin de semana, realmente en el tránsito del 8-9, en esas horas fue asesinada Nadia, y se convirtió también pues en un caso que fue muy pues destacado todo este fin de semana, una jovencita de 23 años que fue asesinada cuando estaba en su vehículo, fue encontrado en la madrugada del 8 de marzo, en el mero Día Internacional de la Mujer, pero bueno, es parte de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Pero, y en relación a lo que decía el presidente, yo creo que eso está bien, que haya un reconocimiento en el sentido de decir, qué bueno que hay la protesta, es una parte pues que está garantizada por la Constitución, qué bueno que no hubo violencia el día 9, o la violencia se minimizó, en fin, como él lo dijo, con motivo de las protestas, no de los otros acontecimientos. Pero aquí lo interesante es que algo que a mí me preocupa mucho es que no se haga programa de gobierno, no se haga administración pública. A ver, nosotros estamos en una condición todos en esta sociedad por la forma en la que están armadas las sociedades modernas, donde dependemos de verdad muchísimo de la administración, la electricidad que consumimos, los alimentos que consumimos, las calles donde transitamos. Y esto es administración pública puro y duro. Esto ni es poder ejecutivo como presidente, ni es Congreso, ni es Poder Judicial, es administración. Si estas marchas, estos reclamos no se hacen administración pública, no se hacen normas, no se les asigna presupuestos, las personas quedamos extraordinariamente desprotegidas en términos sociales. Creo que esto es lo que debiera ser, tanto así como un programa emergente en distintas facetas, de forma transversal, para apoyar la violencia contra las mujeres, que es el asunto central, pero también otras formas, la no violencia contra las mujeres, y la manera de corregir muchos de estos elementos estructurales de nuestra sociedad. De otra forma, insisto yo, lo que es previsible que es una presión constante de las mujeres y de los grupos de quienes las estamos apoyando, de muchos diversos, en un sentido de presión, y por el otro lado una no respuesta del gobierno. Yo creo que ese es el peor de los escenarios. Bueno, y el Poder Judicial tiene un papel enorme, porque varias de las cosas que pudimos escuchar, bueno, lo hemos escuchado mucho tiempo, pero aquí en esta experiencia directa de la propia marcha, pudimos escuchar varios casos de mujeres víctimas, ¿no? Y la respuesta tan endeble del Poder Judicial frente a los casos. Está por venir rápidamente un caso que está aquí en curso, que nos ha sacudido a todos, que es el tema de la saxofonista. Sí. Bueno, Oaxaca, esta chica, sí. María Elena Ríos, bueno, hemos hablado con su abogada, hemos hablado con ella, y esos son los casos que te representan claramente el tipo de cosas que no pueden ocurrir. Exacto. Desde luego la brutalidad de un hombre que la toma como propia, como una mujer de su propiedad, y que al ella ya no querer tener una relación personal con él, entonces contrata a dos tipos, un albañil y su hijo, para que le vacíen una cubeta de 2 litros de ácido que le desfiguran el rostro y la piel. Bueno, ahí, además del acto criminal brutal y del retrato de cuerpo entero de este macho, está la falla de la propia institucionalidad. Solo de recordar lo que nos contaron, cómo en la ficha de búsqueda, después del escándalo que se armó del individuo, ponen un rostro que no corresponde al que ya era el real, porque se había hecho cirugía plástica, y su estatura, en lugar de 1.52, le ponen 1.70. Uno se pregunta, ¿son estúpidos o quieren encubrir al personaje? Pues pueden pasar las dos cosas, porque por un lado sí, desde luego, se mantiene la corrupción en esta parte, en las fiscalías, en las policías de los estados, y por otro lado hay una incompetencia muy grande, de verdad, en toda la parte de procuración de justicia, policía, servicios periciales, ministerios públicos. Estamos en una condición de un gran atraso. También se le preguntó al presidente si creía que se debía abrir una fiscalía especial en este sentido, y él contestó que no, porque se estaba haciendo un combate generalizado. Yo, con toda franqueza, creo que sí se debe haber una fiscalía. ¿Por qué? Porque entonces vas teniendo condiciones de especialidad. El otro día discutíamos aquí tú y yo sobre el tema del feminicidio, cuando decía vamos a derogar la figura del feminicidio. No, al revés, capacitemos a los policías y a los agentes y a los peritos para que sepan contender con feminicidio y puedan acusar con feminicidio en sus modalidades específicas de realización. Pero creo que este es el camino de institucionalizar, aunque suene así trillado, teniendo capacitaciones, teniendo presupuestos, teniendo normas adecuadas,
en este sentido. Entonces, sí, la función de justicia, tanto en procuración como en impartición, sí tiene problemas. Mucho se ha hablado ya desde hace varios años de juzgar con perspectiva de género, que eso también es un tema central, pero lo que he observado yo es que sí hay una motivación, sí hay una reflexión en abstracto de lo bueno que sería juzgar con perspectiva de género, pero eso no alcanza a volverse práctica, no se alcanza a hacer experiencia y consecuentemente pues sí hay un discurso por un lado y se sigue juzgando casi como hace 5 o 20 años. Entonces hay una desconexión, ahí sí son capacidades, talleres, cursos, capacidades, hasta que la gente empieza a acomodar la cabeza y entonces sí empieza a hacer cosas distintas. Pero si no se está encima de eso con un programa deliberado y constante, las cosas no se transforman porque son prácticas sociales reiteradas. Hablando de fiscalías para feminicidio en la Ciudad de México, hay que decirlo, justo el día de la marcha, exacto, se anunció por parte de la Fiscalía de la capital de la República Mexicana, de la fiscal Ernestina Godoy, el nombramiento de Sayuri Herrera, abogada del caso Lesbi, una abogada ¿sí? con perspectiva de género, que aceptó ser la primera y nueva fiscal contra feminicidios en la capital del país. Importante. Gran noticia. ¿Por qué? Porque ella... Sí, gran noticia, es importante, sí. Ella sabe, ella conoce, llevó casos, entiende dónde exacto. están las fallas, entonces decir, cuando yo vine aquí me pasó esto, bueno, vamos a corregir eso que me pasó para que otras que vienen atrás. Y la nombran funcionaria. Y la nombran funcionaria, eso es una gran... Le deseamos mucha suerte porque tiene una responsabilidad muy grande, pero es importante la decisión que se toma, decir, bueno, que pasen a formar parte de las fiscalías, sí. las abogadas o los abogados y la gente que haya tenido experiencia directa para litigar casos sí. en ministerios públicos que están, bueno, pues totalmente en otra dimensión. Entonces, este es un paso importante. Y ojalá que la Asamblea de la Ciudad, si hay que modificar algunas normas, lo haga, y ojalá que también se le asignen recursos, porque también vas a tener una fiscalía especializada, etcétera, pero si no tienes fiscales en las distintas delegaciones respecto a estos casos, pasa lo que también pasó con Fátima, que fue la familia a presentar la denuncia, no, aquí no va a ser la delegación de al lado, no, y se perdieron horas importantes. Entonces sí es curioso. La gente va a decir, bueno, pero están aquí planteando soluciones como muy formales, pero es que si no tenemos ese piso básico, es muy difícil que se puedan empezar a transformar. Yo a esta abogada le deseo de verdad todo el éxito, y sí me parece que es un buen ejemplo de cómo se deben hacer las cosas a través de funcionarios que tengan experiencia en un tema concreto para que traten de contender con él en lo particular. Y déjame agregar un tema, hablando de abogados, ya que estamos en la parte judicial y de abogados y de Ministerio Público. Hemos podido conversar, bueno, con muchas abogadas, había muchas abogadas en la marcha, por cierto, sí. Había muchas abogadas en la marcha y hablamos con una de ellas, que es Ana Katiria Suárez. Ana Katiria nos contaba, ya no me acuerdo si al aire o fuera del aire, pero contaba que tenía 67 casos ya representando diversos, ¿no? Y varios de ellos son, pues, los que están en curso ahora con un alto impacto. Ella es la abogada de la familia de la niña Fátima, ella es la abogada de María Elena Ríos, la saxofonista, por ejemplo, y esta abogada decía algo que me parece muy importante, que es un llamado también a los demás abogados. Decía que los despachos de abogados abran espacios pro bono para representar casos y causas de mujeres violentadas o asesinadas. Ese es un tema también importante. El papel de los especialistas, de los abogados, de la gente que se dedica también al tema de la justicia, sí. desde el otro ámbito también es importante. Mira, yo estoy en la Fundación Barra Mexicana, que lleva una gran cantidad esta es la Barra Mexicana Colegio de Abogados. La fundación está llevando el pro bono de todos los abogados, todos los que estamos en la barra tenemos que ser pro bono, un número de horas al año, y lo está coordinando la fundación, y es muy importante. Sí nos han tocado muchísimos casos precisamente de estos. Llega el caso, se asigna un abogado, se le cuentan sus horas, en fin, y es una defensa de alta especialidad. Entonces sí, exacto. Y se pueden también lograr eso. Entonces, esto que decíamos, que no, el gobierno tiene que hacer muchas cosas, pero también los demás, los despachos de abogados, trabajar en el pro bono, generar sus códigos, en fin, es todo un ciclo social que me parece que si nos ponemos a caminar entre todos, sí podríamos tener una cuestión. A mí me ha tocado ya, como miembro de ese consejo asesor que tiene la fundación, asignar casos o tratarlos de llevar para que se vayan logrando, y sí hemos tenido cosas muy importantes o están en marcha en este sentido. Entonces, lo que dice ella es de la mayor importancia también, de la mayor importancia, sí. Sin duda. Bueno, pues ahí está todo lo que deberemos seguir hablando
hablando, este es un impulso, este es un punto de arranque de cosas que deben ser, estamos obligados a hacerlas trascendentes para una sociedad distinta. Es por las mujeres y es por los demás, es una sociedad distinta. Y yo creo que en la medida en que las hagamos, de verdad, podemos generar formas nuevas de convivencia. Si se dan cursos de sensibilización, si se les dice a los hombres, yo en algunas instituciones en las que participo, se ha hecho esto, oigan, hay que hacer esto, estas son las nuevas prácticas, han cambiado los códigos de conducta, han cambiado los elementos simbólicos, este es el protocolo de acoso sexual, este es el de acoso laboral, si va a pasar esto, pueden ser denunciados. Sí, es toda una pedagogía, déjame ponerlo así, muy completa de muchos niveles, donde sí vas encontrando un proceso otra vez civilizatorio, las personas van aprendiendo otras cosas, se van tranquilizando, y yo creo que generamos formas nuevas de convivencia, y eso, más una solución del Estado, con órganos capaces, todo, me parece que no se va a resolver en 15 minutos, pero sí entramos en un proceso. De otra forma, me parece que esto puede acabar mal si el Estado se cierra, si simplemente piensa que es una gigantesca conspiración en su contra, ahí sí creo que vamos a y se puede radicalizar mucho, ya no solo las chicas que pueden estar o no infiltradas, sino procesos históricos que uno ha visto en otros países y en el propio México, donde ante la idea de que no hay transformación o no hay capacidad de transformación, entonces sí se convierte en una lucha violenta contra el propio Estado. Pues evidentemente todo para adelante. Estaba recordando lo que el doctor Enrique Dussel ayer dijo en este programa al que no asistí, pero asistieron nuestros compañeros hombres que llevaron toda la producción, todos los contenidos el día de ayer, y entre las cosas que se presentaron estuvo una magnífica conversación de Marcos Martínez Chacón con Enrique Dussel, este filósofo queridísimo, y bueno, dijo unas cosas buenísimas, hizo todo el recuento histórico, puso hasta Freud en el debate público diciendo que la teoría de Freud era una teoría al final de cuentas machista. Sí. Toda una discusión polémica sobre la ciencia que también incorporó el doctor Dussel, pero me quedo en esta parte para cerrar la conversación, doctor José Ramón Cosío. Decía el doctor Dussel, palabras más o menos, que la marcha, bueno, hablando de la importancia de la marcha y de lo que estaba haciendo el paro en ese momento de ayer, él decía, esas mujeres que salen a la calle, esas mujeres que se expresan de esa manera, no regresan igual. Qué bonito, y ojalá que así sea. Y así es. Pues, doctor, gracias por estar aquí. Como siempre. Gracias por estar aquí, y con esto vamos a una pausa. Volvemos, tenemos más. Vamos a seguir recuperando algunos de los momentos de la transmisión especial de Aristegui Noticias en la calle el pasado domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Una cobertura amplia que incluyó muchas entrevistas, no solo una, muchas entrevistas que dieron el sentido real de la marcha, de la cual fuimos pues parte entusiasta como miles de mujeres en esa fecha en decenas de ciudades de la República Mexicana.